En el principio, cuando la humanidad era joven y la tierra apenas empezaba a sentir el peso de las primeras pisadas humanas, existía una familia que había sido formada por la mano misma de Dios. Adán y Eva, los primeros seres humanos, vivían fuera del jardín del Edén, el paraíso perdido por su desobediencia. Aunque la culpa del pecado pesaba sobre ellos, también había esperanza, porque Dios les había prometido que de su descendencia vendría la salvación. Adán y Eva, a pesar de su pecado, habían puesto su fe en la promesa de Dios. Sabían que sus hijos serían el inicio de una nueva historia para la humanidad. Y veían en ellos no solo esperanza, sino también un reflejo de sus propias decisiones. El nacimiento de Caín llenó de alegría sus corazones, pues Eva dijo: con la ayuda del Señor he tenido un hijo. Y cuando nació Abel, su corazón se llenó de gratitud nuevamente. En este nuevo mundo lleno de trabajo y dificultades nacieron sus dos hijos: Caín, el primogénito, y Abel, su hermano menor. Caín, fuerte y decidido, cultivaba la tierra, arando los campos y haciendo brotar frutos del suelo. Por otro lado, Abel, de corazón sereno y ojos llenos de fe, pastoreaba ovejas guiándolas con cuidado por los valles y prados. Aunque compartían la misma sangre y crecieron bajo el mismo techo, los corazones de Caín y Abel latían de maneras distintas. Caín, con su temple serio, veía al mundo como un campo que necesitaba ser conquistado. Por otro lado, Abel veía la creación con un reflejo de la gloria de Dios. Entre ellos había una relación compleja, de respeto, pero también de competencia. A veces trabajaban juntos, pero otras veces discutían como suelen hacerlo los hermanos. Llegó el día en que ambos quisieron presentar ofrendas a Dios, como un acto de adoración. Caín tomó de los frutos que había cultivado, maíz, trigo y las primeras cosechas de su esfuerzo. Abel, en cambio, seleccionó lo mejor de su rebaño, el primogénito de sus ovejas, un cordero perfecto, sin mancha ni defecto. Ambos colocaron sus ofrendas en el altar y esperaron el juicio del Creador. Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. Había algo especial en la actitud de su corazón, una fe pura y sincera. Pero la ofrenda de Caín no encontró el mismo favor. Dios no rechazó a Caín como persona, pero su ofrenda no reflejaba la misma entrega ni devoción. El corazón de Caín estaba cargado de orgullo y resentimiento. La envidia comenzó a crecer en el alma de Caín como una sombra oscura. Dios, que conocía sus pensamientos, le habló con ternura. ¿Por qué estás tan enojado, Caín? Si haces lo bueno, serás aceptado, pero si no lo haces, el pecado está a la puerta, acechando como una bestia que quiere dominarte, pero tú debes vencerlo. Pero Caín no escuchó. La envidia lo consumió y comenzó a tramar un plan. Una mañana, con voz tranquila, llamó a su hermano. «Ven, Abel, vamos al campo». Abel, confiado, siguió a su hermano, pero en medio del campo, lejos de la mirada de sus padres y de cualquier testigo. Caín levantó su mano contra su hermano menor. La tierra, que había sido su aliada, ahora se manchó con sangre inocente. El silencio de ese momento fue roto por la voz de Dios, que resonó en el corazón de Caín. Dios pregunta: ¿dónde está tu hermano Abel? Caín,
Con la frialdad del remordimiento, negado respondió: no lo sé. ¿Soy acaso el guardián de mi hermano? Pero Dios, que todo lo ve, le dijo: ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora serás maldito. La tierra que bebió la sangre de Abel ya no dará fruto para ti. Vagabundo serás en la tierra. Caín desesperado clamó a Dios: mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Me expulsas de tu presencia y cualquiera que me encuentre me matará. Dios, a pesar de la gravedad del pecado de Caín, mostró misericordia. Colocó una marca en Caín para protegerlo, asegurándole que nadie lo mataría. Así, Caín se alejó llevando el peso de su culpa. Caín construyó una ciudad y tuvo descendencia. Entre sus hijos estuvo Enoc, y su linaje se expandió en la tierra. Sin embargo, el linaje de Caín se vio marcado por la violencia y la separación de Dios. Su descendiente Lamec, por ejemplo, se jactaba de haber matado a un hombre por una simple herida, mostrando cómo el pecado se multiplicaba en la humanidad. Pero incluso en medio de este linaje, la misericordia de Dios se mantenía firme, dejando espacio para el arrepentimiento. Mientras tanto, Adán y Eva lloraron la pérdida de Abel y el exilio de Caín. Su corazón estaba cargado de dolor, pero también de esperanza. Dios les bendijo con otro hijo, Set, quien se convirtió en el inicio de una nueva línea distinta, una que buscaría al Señor. De esta línea vendría la promesa de redención para toda la humanidad. La historia de Caín y Abel es más que una tragedia familiar. Es un espejo de la condición humana, la lucha contra el pecado, las consecuencias de nuestras elecciones y la necesidad de redención. A través de esta historia, Dios nos enseña que aunque el pecado nos acecha, también nos ha dado el libre albedrío para resistirlo. Pero también hay una promesa implícita. A pesar de la oscuridad, Dios no abandona su creación. El linaje de Adán y Eva continúa, y de esta familia rota eventualmente surgiría una nueva esperanza, la salvación a través de Jesucristo, quien traería redención a todos. Amigos, esta historia nos recuerda que Dios, aun en medio de nuestras caídas y errores, nunca deja de extendernos su misericordia. La promesa de Dios es clara. No importa cuán lejos podamos ir, siempre hay un camino de regreso a Él. Que nunca olvidemos nuestra responsabilidad de ser guardianes de nuestros hermanos, de caminar en fe como Abel y de buscar la redención que solo puede venir de nuestro Creador. Así como Adán y Eva encontraron esperanza tras la tragedia, también nosotros podemos confiar en la promesa de vida eterna a través de Jesucristo.